Hola jóvenes, muy buenos días. En esta jornada clase de sociales vamos a estudiar el tema causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En este tiene sus inicios en lo que es los años 1914, finalizando en 1918 aproximadamente, ¿verdad? He querido compartirles esta forma de poder dirigirnos a la explicación y para llegar un poco más al objetivo de la explicación en esta ocasión. Es de recalcar, ¿verdad?, que el desarrollo se dio en lo que es en Europa el mayor conflicto, ¿sí? Fue hasta entonces el conocido la motivación por los conflictos imperialistas, ¿sí? En cuanto a los motivos o los conflictos imperialistas entre las potencias europeas, es decir, la Gran Guerra se desarrolló. Como se denominó también originalmente la Primera Guerra Mundial, y que esto fue implicada a toda la población de los estados beligerantes, así como la de las colonias respectivas, ¿verdad? La causa inmediata que provocó esta Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, ¿verdad?, Francisco Fernando. En este fue el 28 de junio de 1914. Ahora, en cuanto a los cambios, a los tratados de paz, ¿verdad?, tenemos que por qué razón se dieron los cambios territoriales. Pues en esto precisamente era los principales, la movilización que se dieron de los ejércitos, es decir, en cuanto a los cambios territoriales, las sanciones militares a Alemania. ¿Por qué razón? Porque recordemos que los alemanes iniciaron su ofensiva occidental con la toma el 16 de agosto de 1914. Entonces, la defensa francesa fue desarrollada en aquel entonces, pero en septiembre, cuando la balanza parecía inclinarse del lado alemán, el ejército francés consiguió rechazar la ofensiva, en este caso alemana. Luego tenemos las indemnizaciones, ¿verdad? Esto es con respecto a todos estos altercados y todas estas necesidades. Y conocemos también lo que es la creación de las sociedades de las naciones. ¿Por qué? Porque recuerde que en cierta manera, lo que se quería era gobernar nuevos territorios. Entonces, es donde el territorio que se estaba en disputa, por decirlo así, estaba entre ellos, los alemanes, ¿verdad?, Rusia, los involucrados. Entonces era la creación de nuevas naciones, es decir, de nuevos territorios. En cuanto a las políticas, como la desaparición de dinastías, como recuerde, el objetivo principal del por qué se dio el inicio de esta Primera Guerra fue por el asesinato del archiduque de Austria-Hungría. Entonces iban desapareciendo, iban quizás apostándole a los que en este caso dirigían, digámoslo así. En cuanto a los cambios mapa de Europa, ahí tenemos que el imperio entró en guerra, ¿verdad? Y al acoger en sus aguas territoriales, en este caso de la guerra de los alemanes. En esta primera fase, la guerra en el mar se libró entre el Reino Unido y Alemania. Los británicos tenían una clara superioridad numérica en la flota de superficie. En cuanto a las demográficas, tenemos las muertes y el descenso de natalidad. En esto cabe recalcar que ahí tenemos, ¿verdad?, todas las parte de las consecuencias, que son miles y miles de muertes, ¿verdad?, de los civiles y también de los involucrados en todos estos sucesos. Y el descenso de la natalidad, igual, todo este proceso traía un conflicto bastante marcado, lo que menos se iban a tener era aumento, ¿verdad?,
de nacimientos en aquel entonces. En cuanto a los sociales, están la posición de la mujer, el empobrecimiento y las tensiones sociales. La posición de la mujer, pues en este caso era bastante desfasada, precisamente porque en todos estos acontecimientos, pues los más involucrados eran los hombres, ¿verdad? El empobrecimiento, pues en este caso cabe recalcar que no había desarrollo económico, precisamente por todos estos sucesos, que era una determinante guerra. Y las tensiones sociales, pues dentro de eso pues eran todos esos asesinatos que diariamente ocurrían. En las económicas, como por ejemplo la destrucción de infraestructuras y también industrias completas. Como ya les decía, era un suceso bastante marcado que era determinante la guerra. Era destructiva totalmente. Y era la primera potencia mundial en este caso. Y la inflación y el endeudamiento. Como les recalco, en todo este proceso de la Primera Guerra Mundial, pues se conoce que básicamente tenía un estancamiento precisamente porque no se trabajaba para el desarrollo. En síntesis, lo que es la Primera Guerra Mundial, las causas dentro de los factores militares, la carrera de armamentos y alianzas militares. Dentro de los factores políticos tenemos la crisis política previa y las reivindicaciones nacionales. Dentro de esos, pues decíamos, le apostaban a los primeros, que eran los reyes, los que estaban al mandato, digámoslo así. Y dentro de los económicos, la rivalidad de industrias y comercial entre Alemania y los países de la Entente. Es decir, que había una cierta y marcada rivalidad que era lo que en cierta manera llevó a este objetivo. El desarrollo de la guerra, 1914, la guerra de los movimientos, 1915 a 1918, la guerra de las posiciones, y 1917 al 18, fase final, la derrota de los imperios centrales. Como consecuencia están sociales, elevado número de bajas civiles y militares. Diariamente morían, ¿verdad?, cientos de personas, dentro de ellas están civiles y militares, como ya les decía. Las económicas, tenemos destrucción de materiales y crisis de subproducción, es decir, totalmente lo que podría conllevar a un desarrollo, ¿verdad? Y las políticas, los cambios territoriales que marcadamente se observaban, ¿verdad?, en todo este conflicto que se daba como conocimiento de lo que es la Primera Guerra Mundial. Tenemos ahí entonces la información puntual con respecto a este tema.